Jueves 28 de noviembre. Estos son los titulares. Temis López, elegido presidente de la FADA. Primer tramo de tierra Cierzo-Rally Zuera. Juan María Goiz y Sergio Soriano se hacen con el Regional 2024. Aragoneses en el octavo Rally Malerreca de Navarra. Séptimo Rally Mudéjar, Ciudad de Teruel. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, como veréis hemos tenido que cambiar el título del sumario semanal porque nunca podíamos cumplir con la máxima de los 3 minutos. Demasiadas cosas que contar para un espacio tan reducido. Siempre nos quedamos sin aire de las prisas. Ahora Tiempo Racing permitirá que podamos respirar al hablar y además os llegará más info. Terminó el proceso electoral para la presidencia de la FADA. 21 votos a favor y ninguno en contra. La Asamblea de la FADA eligió a Temis López como nuevo presidente de la Federación para los próximos 4 años. Primer tramo de tierra Cierzo-Rally Zuera. El equipo formado por el madrileño Rubén Gracia y la portuguesa Mariana Ferreira se han adjudicado el triunfo a los mandos del GPR 24. Pero los protagonistas principales han sido Juanma Goiz y Sergio Soriano, con su Polaris RZR, segundos en la prueba y nuevos campeones de Aragón, tras esa interesante lucha con los vencedores en la cita organizada por el Autódromo de Zuera. Una lucha que se mantuvo desde el primer tramo, cediendo a Goiz y Serrano 17 segundos. Esas mismas posiciones se mantendrían al final de la prueba, a pesar de que en el segundo tramo se impusieron los nuestros por 6 décimas de segundo. Destacable por detrás la quinta plaza de Antonio Ballostas y Dorleta Urquía, que llevaban su Ford Focus a la quinta plaza Scratch, y primera posición entre Turismos Clase 1. Pero en esta prueba también se decidían los campeonatos y trofeos de tierra 2024. El título absoluto y la clase 4 se la llevaban Juanma Goiz y Sergio Soriano de la Autoterreno Sport. Sus compañeros de escudería Darío Bordetas y Javier Huerta, que optaban al título, perdieron sus opciones por avería. El podio de pilotos lo completaban Álvaro Garín del Guadalope y Antonio Bellostas del Cijarca Sport, quien también se adjudicaba la Copa Focus. Los copis, y acompañando a Sergio Soriano, se situaban Noemí Garrido del Costa Azar y Javier Huerta de Autoterreno Sport. En clases, la 1 para Antonio Bellostas, la 2 para Álvaro Garín, la 3 para Adrián Estevez y la 4 para el campeón absoluto en cuanto a los pilotos. En cuanto a los copis, clase 1 se proclama Ricardo Edo, la 2 Álvaro Garín, la 3 Noemí Garrido y la 4 Sergio Soriano. En la Focus, Roger Castells. Autoterreno Sport vence en escuderías, seguida del Circuito Guadalope y del Automóvil Club Zaragoza. Octavo Rally Malerreca. En tierras navarras se celebraba el octavo Rally Malerreca, con la presencia de varios equipos aragoneses. José Luis Carrillo y Olga Navarro conseguían el segundo cajón del podio en clase 6, con su Citroën C3 N5. 61 equipos en la salida del primer tramo para los 264 kilómetros totales y 90 con crono, en los que se componía esta prueba del Vasco Navarro y del Open Norte de Rallys. Un rally duro, como viene siendo habitual en Navarra, prueba de ello los 26 abandonos por diferentes causas. Entre los nuestros, Carrillo y Olga Navarro hacían un 10º scratch y segundos de clase, después de una bonita pelea con el Porsche 911 GT3 de Zozaya y Anduela, quienes vencieron en clase 6. Javier Ballestero con Ángel Ruiz del Moncayo Motorsport y su Focus 1.6 hacían octavos en clase 10, y el equipo de Alberto Martínez con Pilar Benagues, que partían con su Micra N5 en clase 6, eran excluidos por aplicación del reglamento navarro de rallies. Séptimo Rally Mudéjar, Ciudad de Teruel. Este sábado, el Aragonés de Rallys de Asfalto y de Regularidad cierra su temporada con la disputa del séptimo Rally de Teruel y valedero para el valenciano y para la Copa Nacional Cera. 17 equipos aragoneses y de los cuales 4 se han inscrito también en ese Cera. 530 totales para 113 con crono en los 4 tramos con 2 pasadas. Verificaciones administrativas y técnicas el viernes, así como los actos protocolarios en el Ayuntamiento de Teruel por la mañana y la salida bajo el arco a las 8 de la tarde. Por decidirse el segundo y tercer cajón del podio final en pilotos, con Rodrigo Espes y David Planas intentando arrebatárselo a Fernando Martínez, ausente en esta carrera.
En Copis, Noemí Garrido a afianzar su campeonato. Rubén Magallón y Eva María Valenzuela a intentar el final del podio que ahora tiene María Vallespí y Belén Maniaga, ausentes por cierto ambas el sábado. En la Copa de Clásicos, Rodrigo Espe seguirá su pugna con Javier Pajares, líder actual. Al igual que en Copis, Manuel Gil la tiene con Rubén Magallón. Puntuable también para el regional de regularidad. En pilotos, Alejandro Honorato y Marino San José intentarán asaltar el título provisional que tiene Josep Pla y que estará ausente. En Copis, Noelia San José intentará su objetivo 2024 de ser campeona contra José María Roca, líder actual, quien debe restarse además un resultado. Apasionante rally en Teruel, no solo por los resultados de cara al regional, sino por ver una prueba cera después de algún tiempo. En fin, eso es todo por ahora. Os contaremos lo que ha pasado el próximo jueves, aquí, como todas las semanas. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.